Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Efectivamente, hermanos, el título para la meditación de esta noche en Escudriñando las Escrituras es, en inglés, AC/DC. En español, antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto en lo sucesivo, pero hoy por ahorita vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 10, capítulo 10, versículos del 5 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios, gracias te damos, oh Dios eterno, una nueva oportunidad. Aquí, Señor, en este santuario, nosotros le llamamos tu casa, mi Dios. Porque acá, Padre, nos reunimos contigo. Te exaltamos con las alabanzas, Señor. Bendecimos tu nombre, te honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te rendimos culto, Señor. Gracias, mi Dios, porque muchas veces has consolado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado esperanzas. Gracias, Dios eterno, porque has estado al cuidado de nosotros. En esta noche, Señor, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas. Que nos recuerdes, Señor, esas promesas que tú has dejado para tus hijos. Señor, danos una mente abierta, un oído, Señor, atento. Y permita, Señor, que podamos retener tu palabra. En lo personal, Señor, reconozco que si tú, mi Dios, no estás conmigo, en vano es cualquier preparación de cualquier bosquejo, mi Dios. Señor, te suplico, úsame como instrumento en tus manos para traer esta palabra para nosotros como pueblo tuyo, y edifícanos a través de ella. En tu nombre, oh Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Como decía, AC/DC es la frase en inglés, y muchas veces algunos la han de recordar. Como el pastor decía, alguien se acuerda, había una banda australiana de rock allá por el año 73, tomó esas iniciales y las utilizó como su nombre. La comunidad puritana de aquella época inmediatamente empezó a señalar que el nombre o la banda tenía algo que ver con Satanás. Realmente es harina de otro costal, ¿verdad? Pero hago la aclaración para que no, mire, es el mismo título trae. No, fíjese de que ACDC en mayúsculas, tiene las cuatro letras en mayúscula, significan corriente alterna y corriente continua. Y precisamente en aquel entonces lo tomaron, dice, cuando vieron que en el pedal de una máquina Singer decía ACDC, lo que significaba que la máquina podía funcionar conectándola a la corriente o con una batería. Pero usted sabe cómo es la gente, cuando quiere ver el diablo lo ve en cualquier lado, ¿verdad? Y empezaron a decir, no, que la música esa sí es satánica. Yo tengo un concepto. Si la música que oímos no alaba a Dios, entonces alaba al otro. No veamos que si el fulano tiene cara de diablo, que no es que ni lo conocemos muchas veces. No, si la música que oímos o que se canta no es para Dios, entonces es para el otro, porque no hay término medio. Amén. Las letras que se refieren a antes de Cristo y después de Cristo se escribe con A minúscula y la C es mayúscula, con D minúscula y la C
es mayúscula, para referirnos a antes de Cristo o después de Cristo. Y el tema en esta noche es antes de Cristo y después de Cristo. Respectivamente, las primeras letras son minúsculas, a excepción de la C, que son mayúsculas por referirse al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo reconoce la venida de nuestro Jesús. El mundo reconoce la encarnación del Hijo de Dios. Y para hacer un corte en la historia dicen antes de Cristo y después de Cristo, para referirse a un hecho histórico. Si esto tuvo que ver antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo. Y usted va a ver en algunos libros de historia que dicen 200 años AC. O en otros dice 150 años DC, o sea, después de Cristo o antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo, a pesar que no se quiere someter a la voluntad de Dios, sí reconoce que vino el Cordero a dar su vida para salvar al mundo. A pesar que no se quiere someter, sí lo reconoce. La Biblia también marca un corte en sus profecías dividiendo en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia en Génesis y termina en Malaquías. El Antiguo Testamento inicia en Génesis y termina en Malaquías, ¿verdad? Y el Nuevo inicia en Mateo y termina en el Apocalipsis. Hay un corte también. Hermano, la vida misma de cada hombre marca también un cambio de conducta en nuestro antes y en nuestro después de Cristo. Amén. Y si no hay una marca en nosotros, hay una diferencia en el antes de Cristo y el después de Cristo, entonces hay que ver si de verdad hemos recibido a Cristo. Porque algo debe de haber cambiado en nosotros cuando Cristo llega a nuestra vida. Porque siempre que hay una intervención divina, ya sea en el mundo entero o en la persona, siempre va a haber un antes y un después. Siempre va a haber un antes y un después. Ahora bien, hablemos de la iglesia. Opinión personal, la iglesia está viviendo no un después de Cristo, sino que la iglesia está viviendo un antes de Cristo. Ya lo vamos a ver por qué. Tal vez me apedrea después o me dice, bueno, tiene razón. ¿Ya? La iglesia está viviendo un antes de Cristo. El mundo está viviendo un después de Cristo. Pero está próximo a vivir una nueva era de un antes y después de Cristo. Porque la iglesia está esperando un evento que, como leímos en los versículos que tomamos de base, ha sido anunciado a sus siervos los profetas. Esto significa de que no es nada nuevo. La iglesia sabe, el mundo sabe que hay profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Y ahí se le terminarán los argumentos a aquellos que digan que han sostenido que Dios no existe, que Dios es el invento del hombre, que la Biblia es papel y letra muerta. Ahí se terminarán esos argumentos. Hay un evento que la iglesia está esperando. ¿Saben cuál es? ¿Sabemos cuál es? Es el rapto de la iglesia. Es la traslación de la iglesia. Es el avenimiento de Cristo por su iglesia. Yo no sé cómo usted lo prefiere. Pero el hecho es de que la promesa que dio nuestro Señor Jesús va a tener un cumplimiento exacto. Y ese cumplimiento marca un antes y un después de Cristo para este mundo. Un después de Cristo totalmente diferente al después de Cristo que hoy se está viviendo. Porque el mundo está viviendo en este tiempo, el mundo, no la iglesia, el mundo está viviendo un después de Cristo en parrandas, en libertinajes, en orgías y en todo tipo de pecado que la mente depravada del hombre pueda inventar. Es el después de Cristo que el mundo está viviendo. La iglesia, les decía, está viviendo un antes de Cristo lleno de penumbras, lleno de aflicciones, lleno de un montón de situaciones que llenan a la iglesia de angustia. ¿O no? Nuestro Señor Jesús le dijo
a aquellos primeros cristianos: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero nos dio una palabra de aliento y de esperanza: pero confiad, Dios, porque yo he vencido al mundo. Esto significa que el antes de Cristo que la iglesia está viviendo es un antes de Cristo lleno de aflicciones y lleno de un montón de penumbras. Pero se anhela y viene un después de Cristo para la iglesia, un después de Cristo que será glorioso, que será dichoso. ¿Por qué? Porque es alzada de la tierra y va a la morada del Padre, a donde ya no hay aflicción, a donde ya no hay angustia, a donde ya los dolores de la carne de este cuerpo ya no pueden hacernos daño. Ese es el después de Cristo para la iglesia. Pero cuando ese evento se dé, y le voy a mostrar, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17, para que vea. Vamos a ver 4 citas que afirman que lo que muchos no creen y por lo que muchas veces nos tienen de locos a nosotros los evangélicos, es una profecía firme. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos creemos eso? ¿Y cuántos lo esperamos? Mire, como cristianos, yo siempre digo, como cristianos, pensar en el momento del rapto, eso debe de llenarnos de gozo y de alegría. Se acabaron sus penas, se acabaron sus aflicciones. Ya no lo van a andar buscando los del Banco Azteca, ya está en el cementerio. Se acabó todo, las aflicciones que nos aquejan en este mundo. Deberíamos de alegrarnos, deberíamos de sentirnos felices y anhelar ese momento. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire qué glorioso. Nuestros cuerpos serán transformados. No se ponga a pensar, mire, y usted así como yo que estoy gordito. No, ahí vamos a tener un cuerpo angelical. Ahí no va a haber necesidad de hacer dieta. ¿Ya? Vamos a ser transformados en un cuerpo totalmente diferente al que conocemos. Mire, lo anunció también nuestro Señor Jesús. Allá en Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No es mentira, no es invento del hombre. Se lo dijo Pablo a los Corintios, se lo dijo Pablo a los Tesalonicenses, y lo dijo nuestro Señor Jesús. Que aquella promesa que hizo allá en Juan 14:3 era una promesa verdadera. Si se me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Ahora, ese evento viene a marcar en este mundo un antes de Cristo y un después de Cristo. Y aquellos que se queden se van a dar cuenta que es verdad. Hermanos, este después de Cristo, cuando venga por nosotros, va a ser maravilloso para cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Vaya conmigo a Apocalipsis 21, 23. Mire, la muerte no nos hará daño, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Las inclemencias del tiempo no serán más sobre nosotros. No necesitaremos ni de sol ni de luna. Porque Cristo, porque Dios será nuestra lumbrera. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es nuestra lumbrera. Mire, haciendo un paréntesis, ya no habrá necesidad de sol ni de luna, como no hubo necesidad de sol y de luna en el principio. Si usted regresa al principio de la Biblia, en el Génesis, y empieza a ver las acciones que hizo Dios de día en día, usted se dará cuenta que en el primer día dijo Dios, sea la luz. Y comenzó un proceso de creación. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y después nuestro Señor continuó su proceso de creación. Y mire, y creó plantas. Luego dijo Dios, dice, en el versículo 6, 1:6, Génesis 1:6, luego dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Mire, hasta hablando de tardes y mañana, ¿ya se dio cuenta? Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mire el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Ahí nos vamos a quedar con la lectura. Yo no sé si ya se les he recordado esto. En escuela nos enseñaron de que sin sol las plantas no viven. Amén. Porque dicen que tienen que hacer un proceso que se llama fotosíntesis, ¿verdad? Y que si no hay sol, las plantas no pueden realizar este proceso, por lo cual no pueden tener vida. Pero si usted se ha dado cuenta, habían plantas, árboles, pero no había sol. Porque el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. ¿Quién sostenía toda esa vegetación? La luz de Dios, la gloria de Dios. De la misma manera que comenzó la creación, de esa misma manera, así como comienza la narración de la creación, de esa misma manera termina el final de esta creación. Porque no necesitaremos de sol ni de luna, porque la gloria de Dios nos ilumina y Cristo es nuestra lumbrera, como lo fue en el principio de los tiempos. Léalo detenidamente en su casa. Eso marca un antes y un después, les decía, cuando nuestro Señor venga por su iglesia. Este evento, hermanos, que a la iglesia llena de gozo, o debería de llenar de gozo, en ese momento va a ser un indescriptible el gozo que sentiremos aquellos que seamos levantados con Dios. Deja un después de Cristo en la tierra terrible, muy diferente al después de Cristo que hoy se está viviendo. En primer lugar, hay un caos reinante sobre la tierra y es necesario establecer un orden a toda consta. Porque, mire, no todos los que han oído de Dios se van a ir en el rapto. No todos los que nos decimos ser cristianos se van a ir en el rapto. Y perdonen que les diga esto. Así es que mejor asegurémonos que si Cristo viene nos vamos. Porque no el hecho de estar en una determinada iglesia asegura que cuando Cristo venga por su iglesia nos vamos.
se dice de que la iglesia es la esposa del Cordero. O se dice que la iglesia es la novia del Cordero. Entonces significa que cada uno de nosotros es esposa o novia del Cordero. Ahora, yo esta pregunta sí recuerdo que ya se las he hecho y se la voy a volver a recordar. Oiga, hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Se llevara usted a una mujer adúltera como esposa? ¿Se llevara usted como esposa a una mujer borracha? ¿A una mujer que anda solo en la calle? ¿A una mujer que cuando usted está enfrente le es todo, pero nomás usted da la vuelta y vuelve a hacer un montón de desorden? ¿Se la llevara usted como esposa? No, ¿verdad? ¿Y por qué creemos que Dios, por qué creemos que el Cordero se viene por una iglesia que no le ama? ¿Por qué creemos que el Cordero viene por una iglesia que no le respeta, que no le quiere, que en verdad no quiere nada con Dios? ¿Por qué creemos que el Cordero viene por una iglesia que no quiere ningún tipo de compromiso con Él? Porque muchos cristianos así somos. No queremos compromisos con Dios. Sí queremos recibir, pero compromisos no queremos. Un compromiso de fidelidad y de santidad con Dios no queremos tenerlo. Pero anhelamos irnos con Dios. Señor, ¿por qué me dejaste? Será terrible, ¿no? Porque después que Cristo venga, el mundo no crea que se quede en paz. Se queda reacomodándose. Los argumentos en los que muchos creían de que la Biblia era mentira, se les terminaron. Y entonces todo el mundo va a empezar a correr. ¿Y qué es lo que viene después? Pues después lo que viene son aflicciones para este mundo. Por eso digo que el después de Cristo será un después de Cristo terrible para este mundo. Porque para los que se hayan quedado, viene una persecución tremenda, porque el nuevo orden viene a establecer un modelo de religión universal. Y aquellos que se opongan a este modelo universal de religión van a ser aniquilados bajo la consigna de renuncia a tu fe o muérete. No creo que sería bueno quedarse. En segundo lugar, viene a para consolidar ese nuevo orden. Tiene que matar a todo el que se opone e imponer su autoridad haciendo uso del poder económico, político y militar. Y va a imponer sobre todo el mundo. Claro, esto va a matar a mucha gente, porque muchos cristianos, muchos que conocieron, que oyeron hablar de Dios, van a reconocer en el momento en que se encuentran y van a decir: si acepto lo que estos hombres nos ofrecen, estoy echando mi alma al infierno. Entonces, obvio, va a morir muchas personas. Hermanos, en ese tiempo habrá una oposición a la celebración de culto o todo aquello que se llame Dios, que sea objeto de culto. Así lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 4. Dice que este nuevo orden o este personaje que va a estar como a la cabeza del nuevo orden, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje nosotros lo conocemos y se llama el anticristo. Él viene a dominar y se va a presentar como el que va a solucionar todos los problemas que han quedado después del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Una vez consolidado el imperio bajo una misma fe, porque ya no hay quien se le oponga, este personaje ofrece un periodo de paz a la humanidad, ya que tiene en su mano y bajo su control todo el poder, les decía yo, el poder religioso, porque hay una sola religión. El poder económico, porque todas las riquezas van a estar bajo su disposición. Y el poder político militar,
para someter cualquier situación de rebelión que pueda haber. Cuando todo esto esté consolidado, y para lo cual ha tenido que matar muchas personas, entonces ofrece al mundo un tiempo de paz. Y se hace llamar a sí mismo que es el que ha traído la paz a este mundo. Pero hay una advertencia. Vaya conmigo a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando hablamos del después de Cristo, después del se viene una tribulación, una angustia para aquellos que aún retengan el testimonio de Cristo. Para ellos viene persecución y angustia. Pero después que hayan sido aniquilados y que se quede solo aquel grupo, solo aquella gente que se someten al nuevo orden mundial, aparentemente cuando hayan alcanzado la cima y estén a punto de declarar paz, entonces viene lo peor, viene lo terrible. Porque es precisamente el tiempo en que Dios empieza a ejecutar los juicios sobre este mundo. Estos juicios no vienen de parte del hombre. Estos juicios son copas de ira que empiezan a derramarse sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Por eso digo, este después de Cristo que está próximo a vivir el mundo, es un después de Cristo muy diferente al que nosotros estamos viviendo en este tiempo, o al que el mundo está viviendo. Porque ahorita el mundo vive feliz prácticamente. El mundo vive feliz. El que tiene sus posibilidades económicas se da la gran vida como él quiere. Y no quiere saber nada de Dios. Pero en ese tiempo será completamente diferente, porque va a ser tiempos ya no de parranda, ya no de todo lo que vive ahora, sino de supervivencia. Cómo sobrevivir a los juicios que Dios va a estar derramando en este tiempo. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y oiga lo que dice: y de la ira, ¿de quién? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesús, que hasta este día está con los brazos abiertos. Pero en ese tiempo ya no estará con los brazos abiertos. Por eso dice: y de la ira del Cordero. Nuestro Señor Jesús pagó un precio por la humanidad. No merecía venir a sufrir lo que sufrió por el mundo, pero lo sufrió. Y ha dado un tiempo de gracia, un tiempo en que está mostrando su amor al mundo. Pero en ese tiempo ya no es de gracia. En ese momento el tiempo de amor se terminó. Y dice: y escondernos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Hermanos, en ese después de Cristo que el mundo va a estar viviendo, ya no es el Cristo de amor que hoy estamos predicando. En ese después de Cristo ya no es el Cristo con los brazos abiertos que hoy tiene una oportunidad para perdonar a aquel que viene arrepentido de sus pecados a sus pies. Se habrá terminado la oportunidad. Se habrá terminado la esperanza de salvación en ese después de Cristo. Será tan duro y tan difícil. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte
pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El después de Cristo que el mundo está próximo a vivir no es ni la sombra de lo que alguien puede entender. Muchos escatólogos han tratado de explicar o han tratado de hacer entender al mundo lo catastrófico que van a ser las plagas que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y tratan de ilustrar de muchas maneras, pero aún se quedan cortas. Porque muchas de esas profecías se van a poder entender hasta que estén sucediendo en ese preciso momento. Entre los castigos que vienen para este mundo, dice que un ángel abre el pozo del abismo y de ahí suben una especie de animales tipo langostas. Pero mire, no son langostas, no sé de cuáles, yo nunca he visto el tipo de langosta del que habla la Biblia. Dicen que tienen cola como de escorpión y que con esa pican a los hombres. Y no les fue dado poder para que los matasen, sino que para que los atormentasen durante 5 meses. Como dije, van a querer morir, pero la muerte huirá de ellos. Existe otra plaga más terrible, a donde hay ángeles que están preparados para el día, mes y año, para que estos sean liberados, y vienen con sus ejércitos a matar la tercera parte de los hombres que en ese tiempo estén viviendo. Créanme que ese después de Cristo que se le acerca al mundo será un tiempo de angustia, un tiempo, digo yo, hasta cierto punto indescriptible. Porque de acuerdo a la Biblia dice que serán tiempos de angustia y tribulación, la cual no ha habido antes. Esto significa que no hay un parámetro con el cual lo podamos comparar. Amén. No hay un parámetro. Mire, fue así como la Segunda Guerra Mundial. Mire, fue así como la Primera Guerra Mundial. Mire, fue así como el Holocausto. No, dice, como no la ha habido antes ni la habrá. O sea que será, si creemos que esas 3 situaciones que le he mencionado han sido terribles, la que está por vivir este mundo es mucho más terrible. Imagínese usted cayendo los meteoros, no en el mar, sino en la tierra. Esas lluvias de estrellas, ¿cuántos han visto las lluvias de estrellas? La Leónida y la no sé qué, ¿ya las han visto? Yo solo me he quedado con la gana, pero las he visto a través de los videos. Se ven que pasan, ¿verdad? Allá en el infinito, y que se rompen cuando chocan la barrera, pero en ese tiempo vienen directamente hacia la tierra. ¿Pasó una vez? Claro que ya pasó. Mire, no recuerdo el pasaje bíblico, pero dice de que Dios peleó por su pueblo de Israel y que empezó a lanzarle piedras a sus enemigos, y que fueron más los que murieron por las piedras que por la espada del pueblo de Israel. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? ¿Alguien lo ha leído? Ya tiró piedra el Señor contra sus adversarios y lo volverá a hacer, pero de una manera universal, porque en aquel entonces fue de una manera local un poquito, pero en esta ocasión lo va a hacer de una manera universal. Hermanos, el después de Cristo del que yo estoy hablando para este mundo no es recomendable para ninguno de aquellos que esta noche puedan estar oyendo este mensaje. Yo les recomiendo que si quiere vivir un después de Cristo glorioso, reciba a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque el después de Cristo que viene para la iglesia es en los cielos, no es en este mundo. El después de Cristo que la iglesia va a vivir es un después de Cristo glorioso, lleno de paz, a donde nuestras lágrimas serán enjugadas. Ya no habrá razón para llorar. ¿Por qué? Ya no habrá tristeza en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si usted cree que ya recibió a Cristo, yo le invito esta noche a que se haga un examen de conciencia, a que nos hagamos un examen de conciencia. ¿En verdad amamos a Dios?
¿En verdad estamos amando a Cristo o solo estamos pasando el agua? Porque nosotros podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Nosotros podemos presentarnos aquí como los mejores predicadores. Nosotros podemos presentarnos aquí como los mejores servidores. Nosotros podemos presentarnos de la mejor manera, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios quiere que el hombre verdaderamente renuncie al pecado y se vuelva a Él arrepentido, es decir, convencido que actuó mal, convencido de que el camino que llevaba era un camino que lo llevaba a la muerte y que ha decidido no seguir más el camino de muerte y se ha vuelto al camino de la vida eterna. No serán los pastores los que decidirán: este se va, este se queda, esta se va, este se queda. No serán los pastores. Es el príncipe de los pastores el que va a decir: tú te vienes conmigo, pero tú te quedas porque has vivido una mentira toda tu vida. Es el príncipe de los pastores el que va a decir a sus ángeles, dice: recojan el trigo y pónganlo en los graneros, pero la cizaña háganla en manojos y échenla al fuego. ¿Qué somos nosotros en las iglesias? Porque el después de Cristo que está por venir no es recomendable para ninguno de nosotros. Le voy a invitar que cierre sus ojos y esas preguntas que han sido expuestas en esta noche, respondámoslas nosotros. Que sea usted y Dios